Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, gracias. Yo le quisiera pedir a la presidenta si de acuerdo con la práctica parlamentaria de esta Cámara, cuando el orador así lo solicita con antelación, me regalará 2 minutos más para poder extender presentación. Muchas gracias. Adelante. Bueno, yo primero difiero del tema. A ver, entiendo que el endeudamiento pasó por un tema contracíclico en 2008, 2009. Ahí inició el endeudamiento que hoy tenemos. Pero primero, bueno, hoy seguimos teniendo un ciclo económico bajo. Es decir, vamos a crecer de acuerdo a las proyecciones de la Secretaría a 2.5%. No hay ningún plan de reactivación, digamos, ¿no? Solo estabilidad, no reactivación. Y creo que hay un problema en el fondo, que es con esta deuda tampoco crecimos. Y no crecimos por varias razones, porque ni siquiera somos capaces de poder asegurar que los proyectos que son, no podemos decir qué proyectos son financiados por deuda. Y no estamos seguros que esos proyectos son proyectos que tuvieron que haber sido financiados por deuda. Entonces tuvimos un gasto público y seguimos teniendo un gasto público de mala calidad que no tuvo impacto en la economía y que no fue capaz, pues, de tener una actividad económica anticíclica. Entonces hay un tema de calidad de gasto serio. En este presupuesto continúa. Por ejemplo, pues hay una caída en inversión de 30%. Tenemos una inversión pública federal de 3 puntos del PIB, probablemente la más baja de la historia, cuando pues es evidente que sin inversión no hay crecimiento. Entonces, este presupuesto no corrige las deficiencias del gasto, no corrige las deficiencias de los proyectos. Si uno ve, por ejemplo, costo del nuevo aeropuerto. En el PEF de 2016 el costo era de 104,000 millones. En el trimestral del 2016 era de 180,000 millones. En el PEF de 2017 es de 107,000 millones de pesos. Es decir, ni siquiera somos capaces de saber cuánto va a costar el aeropuerto. No conocemos los mecanismos que se han anunciado de bursatilización de los derechos del aeropuerto para financiarlo. Tony el emisor Oriente también, por ejemplo. Es decir, ni siquiera somos, más allá de tener un catálogo de proyectos que pueden ser financiados por deuda, no sabemos cuánto cuestan los proyectos. Y no sabemos más cosas. Por ejemplo, yo sí creo que un recorte de 200 y tantos mil millones de pesos pues le va a impactar a la economía. ¿O será que el gasto público mexicano no tiene ningún impacto en la economía? ¿Cuánto va a costar este recorte en términos de crecimiento? Yo creo también que ha habido un problema serio de credibilidad y de poca transparencia en la administración del gasto público en México. De acuerdo al endeudamiento del 2012, nosotros teníamos que tener unos requerimientos financieros de 36% y lo tenemos de 50%. Es decir, hemos mentido en torno al déficit que íbamos a tener, ¿no? Además, yo difiero que la equidad en el recorte está que se equida a todas las secretarías. La equidad debería estar en que se conserven los programas que son progresivos, los que van a atender a las personas de menores ingresos. Y esto no es lo que sucede. Y hay alternativas. Si uno quita el programa de seguro individualizado del gobierno, pues se ahorran 12,500 millones de pesos. Si uno quita los altos salarios del gobierno a la mitad, quedan 70,000 millones de pesos. A estas alturas del año, la Presidencia de la República, por ejemplo, ya gastó el 98% de su presupuesto. Esto pudiera haber sido ahorrado para que efectivamente el presupuesto fuera equitativo en aras de proteger a los sectores de gasto de menores ingresos. Creo que hay problemas también en el tema del pronóstico de crecimiento. Es más, lo que hemos propuesto es que haya una estimación independiente del crecimiento, porque todas las estimaciones que ha dado la Secretaría de Hacienda en los últimos años de crecimiento no han sido la correcta. Por eso también nuestra relación deuda-déficit, pues deuda-PIB es más alta, porque la aprobamos pensando que íbamos a tener un PIB más alto, cuando ahora las consultorías lo que dicen es que México ya no va a crecer, es decir, las reformas no funcionaron. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el crecimiento va a ser 2.5 cuando el propio INEGI, ya sus indicadores adelantados, observa que el consumo privado se desacelera, por ejemplo, que las exportaciones se redujeron, que la formación bruta de capital tiene crecimientos menores, etcétera? Es decir, si uno ya ve los datos del INEGI, si uno ve
propio pronóstico de ayer de la OCDE sobre el crecimiento mundial, pues todo el mundo pronostica menor crecimiento. ¿Y qué garantía tenemos de que esta reducción en el gasto no nos va a meter en una espiral de austeridad en donde haya un muy bajo crecimiento el año que entra? Es decir, hablando de niveles de un 1%, 0.5%. Por supuesto, el tema del tipo de cambio es claro que no van a tener estos niveles. Normalmente se decía que a un peso mayor del tipo de cambio había un ingreso, algo así, 12,000 millones de pesos en las finanzas públicas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos tipos de cambio de 21, 22, 23%? Es decir, esos niveles de tipo de cambio, ¿qué efectos tienen en el presupuesto? Yo imagino que no es lineal como antes se calculaba, sino que hay muchas variables que tendrán que ver con el precio del gas, por ejemplo, ¿no? O con otro tipo de factores, e incluso con la propia inflación a esos niveles que se pueden esperar. Nos preocupa mucho que año con año se estén subestimando los ingresos del gobierno. En promedio, en esta administración y en la pasada, se han subestimado en alrededor de 200,000 millones de pesos. Son excedentes muy altos que se pueden usar de manera discrecional. Nosotros estimamos que ahora el gobierno va a tener ingresos adicionales de 431,000 millones de pesos, más o menos en línea con lo que se viene recaudando, pero el gasto también va a tener un crecimiento importante y pues va a terminar arriba de los 5 billones. Esto preocupa en varias formas. Me preocupa si vamos a cumplir con la meta de déficit que nos propusimos, o si vamos a usar parte del remanente del Banco de México para pagar el déficit, o si ya usamos el remanente del Banco de México para prepagar deuda, pero ese margen de deuda nos va a servir para el déficit. Yo con estos números encontraría que nos vamos a pasar por unos 50,000 millones de pesos de la relación ingreso-gasto, pero como ustedes no nos están dando una información precisa de cierre de ingreso y de gasto, pues no lo sabemos. Hay algo aquí serio, me parece. Ustedes en el primer artículo de la Ley de Ingresos de la Federación nos piden violar la ley. Nos piden violar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nos piden que no se incluya en el cálculo del déficit la deuda de CFE y unos llamados proyectos de alto impacto que no existen, ¿no? Es decir, hay alguien que se le ocurrió que sería bonito llamarle proyectos de alto impacto a algo que podría sacarse del déficit, pero no existen tales cosas. Entonces nos piden legalidad y nos piden responsabilidad, pero nos piden pues violar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Por favor, concluya, diputado. Sí, me gustaría abundar en un tema que hemos estado insistiendo, que es el tema de los aprovechamientos. Otra vez en el rubro de aprovechamientos, otros de otros, hay 56,000 millones de pesos que no encuentro explicación en la exposición de motivos, que para eso sería, de la misma. Se han informado el año pasado, gracias a que insistimos, de los aprovechamientos de este año, pero solamente se incluye la dependencia de la que se extrajeron los aprovechamientos. Y seguimos sin conocer los aprovechamientos de 2015, yo no los encuentro. Si yo sumo los aprovechamientos y le resto el remanente de operación del Banco de México y la cobertura petrolera, hay como 80,000 millones de pesos que no entiendo. Y además, para el 2014, a mí me dijo el director de CFE, el día que pidió su pensión, porque ese día dejó de ser director de CFE y pidió una pensión ahí millonaria, ese día me dijo que el aprovechamiento de 2014 venía de patrimonio de CFE. Yo entiendo que el del 15 también, y él me dijo que ya no iba a suceder por la reforma energética. Entonces la pregunta concreta es, ¿hay aprovechamientos de CFE o de Pemex en el año 2015? Y si fue legal lo que el señor que se llevó la pensión hizo en el año 2014 al dar un aprovechamiento, autorizar que el gobierno tomara un aprovechamiento de CFE cuando ya había una reforma energética. Gracias, diputado. Vamos ahora.